Creíamos que ya íbamos a tener un miembro más aquí en la congregación este domingo. Se llama Elías Caleb, pero se niega a salir. Se niega a salir. Yo creo que alguien lo está asustando por ahí para que no salga. Pues yo creo que dice, me va a tocar ese papá, mejor no salga. Amén. Entonces, no estamos orando, amén. A lo mejor un error de fecha, tal vez no sabemos, ¿verdad? Pero hay que orar por ellos, ¿verdad? Que estén bien fuertemente, que podamos tener, amén, aleluya, este miembro más de la iglesia ya pronto con nosotros aquí. Y le vamos a dar el premio a la hermana Vanessa, de la mujer más fructífera en relación a hijos. Aleluya, y estamos contentos por eso. Es la mejor manera de hacer crecer una iglesia. Así que hermana Vanessa, otros 5 por favor. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Va a empezar a ver. Dios es bueno. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, hermanos. Y nada más regresando un poquito al anuncio de Perú, hermanos, a lo mejor usted dice, luego me anoto, pero imagínense, llegamos a los 42 y se acabó, ya no va a haber cupo, amén, así es que anótese mejor lo más pronto posible. Lucas capítulo 24, versículos 44, hermanos, al 49. Yo quiero predicar en esta mañana un mensaje que le he puesto por título, Investidos de Poder. Así se llama nuestro mensaje. Están las escrituras en la pantalla. Se llama Investidos de Poder. El día viernes fuimos a la ciudad de Quevedo, el hermano Fabián, el hermano Alfredo, el hermano Robert, el hermano Ángel y un servidor. Amén. Fuimos con el pastor Ángel Vélez porque uno de nuestros pastores, amén, de España, amén, en el Ejido España, amén, Iván Moraleja me escribió, amén, y quería conocerme en persona y me pidió si podíamos ir para allá. Y le dije que sí. Invité a uno de los hermanos y bueno, ellos como, amén, buenos discípulos fueron conmigo. Y el pastor Iván Moraleja, hermanos, predicó un tremendo mensaje, amén, acerca del Espíritu Santo. Y ahí Dios me puso en el corazón predicarte este mensaje que te voy a predicar, titulado Investidos de Poder. Un hombre de Dios dijo estas palabras: hay muchos cristianos que no están venciendo al enemigo, no están venciendo el pecado, no están venciendo al espíritu de pobreza y de miseria que está atacando sus finanzas y su bienestar, y muchos están fracasando en áreas de su vida. Están fracasando en la gran comisión de ganar almas para Cristo y en muchas otras cosas. E incluso se sienten a veces como vacíos y afligidos, pensando si en verdad Dios podrá ayudarlos en las situaciones de sus vidas. Y la razón del porqué de todas estas cosas, dice este escrito, este hombre de Dios, es porque no han sido investidos del poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, dice estas palabras: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La Biblia al día, hermanos, dice en el versículo 49 estas palabras: pronto enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo, tal como lo prometió el Padre. No salgan ahora mismo a proclamar el mensaje, quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y los llene con poder de lo alto. Yo voy a hablar, hermanos, en esta mañana, primeramente, acerca de la falta de poder. Escucha, hermano, el significado de la palabra poder
dice el diccionario que es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Escucha esto, hermanos. El significado de la palabra poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Ahora piensen esto, hermanos. Tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa y relaciónalo con nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. La otra traducción dice: no salgan ahora mismo a proclamar el mensaje, quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y los llene de poder de lo alto. Entonces, lo que vemos aquí, hermano, escucha, es que los discípulos necesitarían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener la capacidad, hermanos, de proclamar el mensaje, la capacidad de predicar el Evangelio a los perdidos y estos vinieran a Cristo. Entonces, hermano, escucha, amén, el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad para poder hacer todo lo que está relacionado con la voluntad de Dios, amén, poder y capacidad para ser buenos cristianos, hijos e hijas de Dios, poder y capacidad de decirle no al pecado y a la maldad, a los vicios que dominan al ser humano, y poder y capacidad de ser buenos hombres y buenas mujeres de Dios. ¿Cuántos están aquí? Buenos esposos, buenas esposas en su caso, buenos hijos, buenos hermanos en Cristo, y también nos da el poder y la capacidad, hermanos, de ganar almas para Cristo, para predicar el mensaje y así cumplir con el llamado y la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Te acuerdas, hermanos? Amén, en el libro, amén, de Samuel, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla, amén, del rey Saúl. Un hombre, amén, que fue llamado a ser el primer rey de Israel a través del profeta Samuel. Escucha, el profeta Samuel, dice la Biblia, que le predica la palabra de Dios, le da a conocer lo que Dios hará, amén, con él. E inmediatamente después sucedió esto. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, por favor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Mira lo que sucedió inmediatamente después, amén, con Saúl. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice estas palabras, la palabra del Señor. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y escucha esto: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Escucha, hermanos, en otras palabras, inmediatamente después, Dios le dio el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tuviera la capacidad de ser un buen rey y de cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Sabemos que después él descuidó esto, amén, y lo desechó al desobedecer a Dios, pero Dios le había dado, hermanos, la capacidad, amén, por eso no tuvo excusa. David, escucha, hermanos, el sucesor de Saúl, una vez que éste desobedeció, el mismo profeta Samuel fue a ungirlo como rey, dice la Escritura. Amén, inmediatamente después, el Espíritu de Jehová, o podemos decirlo así, el Espíritu Santo vino sobre David. ¿Para qué? Para darle el poder y la capacidad de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Míralo conmigo en 1 Samuel también, capítulo 16, versículo 13. Si lo lees conmigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escucha esto, hermanos, esto es lo que, amén, lo mismo que sucedió en nuestra historia en el Nuevo Testamento. Mientras el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos, Él mismo los fortalecía y les daba poder. Pero una vez que va a ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dice: ahora es el Espíritu
Santo el que les dará el poder y la capacidad de hacer lo que tienen que hacer en la voluntad de Dios y en el llamado de Dios. Tienen que procurar al Espíritu Santo, tienen que recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los investirá de poder. En otras palabras, Dios sabe que el ser humano, hermanos, por sí mismo es falto de poder. ¿Cuánto está conmigo? Dios sabe que el ser humano por sí mismo es débil en contra del pecado y en contra de la maldad. Es débil para tomar buenas decisiones y cumplir con el llamado y la voluntad de Dios. Dios sabe que cristianos, hermanos, muchas veces tienen falta de poder para predicar la palabra de Dios, para evangelizar, para ganar almas para Cristo y pararse fuertemente en contra de Satanás y sus demonios. Y Dios, hermanos, nos da el poder y la capacidad a través del Espíritu Santo para que podamos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Te acuerdas, hermanos, de Amén Pedro? Cuando era discípulo, Amén Pedro, escúchame, antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo y antes de que Él fuera lleno del Espíritu Santo, amén, la Biblia nos habla y nos da un buen ejemplo acerca de lo que estamos hablando. Un hombre que tuvo falta de poder para hacer la voluntad de Dios o poner en alto su cristianismo. Un hombre que se avergonzó incluso por 3 ocasiones de que le dijeran que Él era cristiano y negó al Señor Jesucristo, amén, por 3 ocasiones, totalmente falto de poder. Pero cuando fue investido de poder del Espíritu Santo, después lo vemos predicando con autoridad. ¿Cuántos están conmigo? Sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, ganando almas para Cristo. Y no solo pequeños números, hermano, sino por miles de almas ganando para Cristo. ¿Cuántos están aquí? Mira lo que escribe después acerca de esto el mismo Pedro en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice estas palabras. Amén. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mira lo que escribe Pedro, amén, aquí. 2 de Pedro 1, 21, dice estas palabras: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y escucha lo que dice aquí: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol Pedro está reconociendo en sí mismo que fue por el Espíritu Santo que le dio el poder y la sabiduría para predicar, que él ganó almas para el Señor Jesucristo y que él podía hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes de tener al Espíritu Santo estaba falto de poder. Pero una vez que tuvo el Espíritu Santo, vino sobre él un poder, hermanos, y lo capacitó. ¿Cuántos están aquí? Y escucha esto: cada uno de nosotros mismos, hermanos, no tenemos el poder y la capacidad para cumplir con el llamado de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto quiere decir que necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos el poder, necesitamos la capacidad que viene del cielo, amén, que Dios ha prometido darnos a cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos. Necesitamos entender esto, que nosotros mismos no vamos a poder. ¿Cuántos están aquí? En nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos de nuestro texto: amén, espérense, amén, a que el Espíritu Santo los llene de ese poder, les dé esa fuerza que les falta para que vayan y cumplan con el propósito de Dios. Amén. En otras palabras, les está diciendo: procuren al Espíritu Santo, oren por el Espíritu Santo, clamen por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Y de eso quiero hablar segundamente, rápidamente, acerca de clamar por el Espíritu Santo. Escucha, hermanos, una vez que un cristiano o cristiana entiende que en sus propias fuerzas, amén, en su propia persona está falto de poder, y entiende que es el Espíritu Santo el que le dará el poder y la capacidad para vencer el pecado, la maldad, para vencer al enemigo y hacer la voluntad de Dios cumpliendo con nuestro llamado, el siguiente paso que tiene que hacer ese cristiano o esa cristiana, hermanos, es clamar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están ahí? En otras palabras,
Esta debe ser nuestra oración, hermanos. Pedir al Padre y a nuestro Señor Jesucristo que nos dé el poder del Espíritu Santo, que nos envista de ese glorioso poder que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí están los discípulos y los primeros cristianos. Después de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, incluso María, la madre de Jesús, y sus hermanos, inmediatamente después de que Jesús se fue al cielo, ellos empezaron a clamar por el Espíritu Santo que viniera a sus vidas y los llenara de poder. Hechos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 14. Hechos capítulo 1, por favor, versículo 14, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice estas palabras: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escucha esto. Dice estas palabras, dame la palabra del Señor, te lo vuelvo a leer. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Inmediatamente después de esto, hermanos, dice la Biblia, amén, escucha, que en el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, clamando por el Espíritu Santo, por esa gloriosa promesa, por el poder de lo alto, hermanos. Y fueron bautizados, amén, con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y empezaron a hablar en otras lenguas. Escucha esto, hermanos. Si vamos a ser efectivos en la obra de Dios, amén, los líderes de estudio bíblico que quieren levantarse, que tienen estudio bíblico o lo van a tener, si vamos a ser efectivos en lo que vamos a hacer, no puedes ir en tus propias fuerzas. No puedes hacerlo en tu propia sabiduría. Es que yo ya sé, es que yo ya estoy listo. No, mijito, no funciona así. Tenemos que ir en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que ir en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios, a ganar ese barrio para el Señor Jesucristo, a hablar con personas y éstas entiendan que necesitan ser salvos y vengan al camino de Dios. ¿Cuántos están aquí? Escucha, si vamos a ser efectivos, hermanos, en el ministerio, amén, aquí en la iglesia, en los diferentes ministerios, amén, y aún más en el liderazgo, cuando personas quieren liderazgo, amén, necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos estar clamando a Dios por el Espíritu Santo, por ese fuego del cielo, por ese poder de lo alto, y a la vez disponernos a recibirlo, hermanos, y disponernos a hablar en lenguas. Miren conmigo Lucas, capítulo 11, por favor, versículo 13, dice estas palabras, la palabra del Señor. Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Lucas 11, 13, dice estas palabras: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Escucha, amén, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará el Espíritu Santo si se lo pides? Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40, dice estas palabras, aleluya, amén, la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Amén, permítanme. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 14, hermanos, versículos, amén, 37 y 38, discúlpame. No, 39 y 40, aquí estamos. Dice estas palabras, 1 Corintios 14, 39 y 40, dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Escucha esto. Así que, hermanos, nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos están aquí? Hermanos, iglesia,
Dice, procura profetizar, sí, no hay problema. Amén. Y no impidas hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente. En otras palabras, honestamente. ¿Cuántos están aquí? Y también con orden. Escucha, hermanos, esta poderosa palabra de Dios. Si pedimos el Espíritu Santo al Padre, si clamamos por el Espíritu Santo al Padre, Él nos lo dará, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Y el apóstol Pablo está diciendo, no impidas el hablar en lenguas, decentemente, con orden, pero no impidas el hablar en lenguas. Dale libertad al Espíritu Santo, dale expresión al Espíritu Santo en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, pide y se te va a dar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En otras palabras, pide al Espíritu Santo y se te va a dar. Lo necesitas el poder del Espíritu Santo, necesitas el fuego del cielo, el ser investido de ese glorioso poder. Solo no vas a poder, tú eres débil, amén, tienes falta de fuerza, necesitas una fuerza mayor a la tuya, necesitas al Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo les dijo a estos cientos cristianos en Efeso, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Ya lo recibiste? Amén. ¿Ya hablaste, amén, con Dios que te diera el Espíritu Santo? Amén. ¿Ya hablas en lenguas? Escucha. Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? No sabíamos, nadie nos ha dicho el Espíritu Santo. Amén. Y el apóstol Pablo, amén, les explicó, amén, acerca del Espíritu Santo. Después oró por ellos, hermano, escucha, amén, para que recibieran al Espíritu Santo, imponiendo sus manos sobre ellos, dice la Biblia. Y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Cornelio y la compañera italiana, cuando escucharon al apóstol Pedro predicar y creyeron en la palabra de Dios, hermanos, ellos inmediatamente fueron bautizados por el Espíritu Santo. Escucha, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, algo glorioso y poderoso que hasta Pedro se quedó atónito por aquel suceso. Por eso, hermano, escucha, amén, el apóstol Pablo dice, hermanos, no impidas hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es la expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Es la expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escucha, gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo te detiene de hacer malas decisiones? Amén. Cuando la carne te habla a veces y te dice, enójate, grita, maldice, amén, haz esto, amén, sácate la espina y encájasela a ella. ¿Verdad? Cuando la carne te habla, el Espíritu Santo te detiene y te dice, no, tú ya no eres así, tú ya eres hijo de Dios, tú ya eres hija de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén, tú ya no debes de reaccionar así. El Espíritu Santo te detiene, y no solamente te detiene, sino que te da el poder, amén, para que ya no hagas las mismas cosas de antes. Escucha, amén, ¿sabes que el Espíritu Santo te guía, hermano? Te guía. Amén, cuando tú vas por un camino, amén, tú de repente alguien te hace un ofrecimiento indebido tal vez, amén, inmediatamente tu pie quiere ir para allá, porque a la carne a veces le gustan esos ofrecimientos. Amén. Pero el Espíritu Santo te detiene y dice, no, mijito, acá es donde debes estar. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Aquí es donde debes de estar. Este es el camino que Dios te ha trazado. Amén, no debes de hacer. Y tú no solamente eso, hermano, sino que te da la fuerza y el poder para decir, si es verdad, esto es lo correcto y esto es lo que debo hacer. ¿Sabes que el Espíritu Santo te da revelación de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué hay personas que no entienden las Escrituras a veces? Leen y luego leen y luego leen y dicen, no le entiendo. ¿Sabes por qué? Porque les falta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da revelación de la palabra de Dios. Él nos recordará y nos hará saber, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén, por eso, porque hay personas que han ignorado, amén, el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces personas vienen de una
una vida antigua, un cristianismo antiguo, donde les enseñaron que el Espíritu Santo era algo totalmente diferente a lo que es. Y muchas veces por eso se resisten a creer en el Espíritu Santo con el don de lenguas, porque ellos creen que el Espíritu Santo se va a manifestar en ellos de una manera equivocada, como les enseñaron en otros lugares donde estuvieron. Escucha, hermanos, Saúl dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucedió en el Antiguo Testamento? Habló en lenguas y profetizó. Amén, dice, amén, escucha, hermano, en el Nuevo Testamento estas personas en Efeso, amén, fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucedió? Hablaron en lenguas y profetizaron. Escucha, amén, Cornelio, que hablamos hace un momento, y la compañera italiana, están escuchando atentamente el mensaje de Pedro. Están, amén, ahí, viendo a Pedro predicar al Señor Jesucristo, que los va a salvar y que resucitó a los muertos. Ellos están escuchando atentamente. Y cuando en su corazón recibieron la palabra de Dios para creer, el Espíritu Santo inmediatamente cayó sobre ellos. ¿Y sabes qué sucedió? No sucedieron cosas extrañas ni incoherentes. Dice que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Escucha, el Espíritu Santo es más que algo emocional, que algo sentimental. El Espíritu Santo es poder. Es poder. Por eso hay personas que supuestamente el Espíritu Santo los ha tocado y han hecho cosas incoherentes, extrañas, pero no cambian. No cambian su vida, no cambian su pensamiento, no cambian su corazón, no cambia su manera de caminar en su vida ni de actuar. No cambia eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no ha sido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona tiene poder. Esa persona te va a decir, cuando le ofrezcas pecado, esa persona te va a decir, no, ¿cómo voy a hacer ese gran pecado contra mi Dios? ¿Y cómo voy a ofender al Espíritu Santo que vive dentro de mí? No lo voy a hacer. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, escucha, esa persona va a decir, amén, cuando tú, amén, digas, vente por acá, este es el camino fácil, vente, vamos, acá está más chévere, amén, vas a agarrar cosas más fáciles, amén, escucha, el Espíritu Santo te hace decir, no, pues si quién te enseñó a ti que servir a Dios era fácil. Sabemos que implica sacrificio. El primer sacrificio fue el de Jesús en la cruz. Amén. Y Él sufrió mucho por nosotros para que nosotros podamos tomar este camino. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escucha. Amén. No. Amén. Yo sé que Dios me ha llamado. Amén. Y hay de aquel que pone su mano en el arado y luego mira para atrás. No es digno de ser discípulo y no es digno de Jesús. Yo no quiero eso. Yo voy a seguir a Cristo. Pase lo que pase, caiga quien caiga. ¿Cuántos están aquí? Amén. El Espíritu Santo te da esa fortaleza. El Espíritu Santo, hermano, te guarda de ti mismo. ¿Sabías? Te guarda de ti mismo. Porque a veces nuestra mente es traicionera y el corazón es traicionero y engañoso, dijo Jeremías. Y nos guarda a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que no tomemos malas decisiones. Si ya sabes que te van a lastimar, y ahí vamos otra vez. Si ya sabes que te van a causar daño, y ahí vamos otra vez. El Espíritu Santo te hace ver más allá y decir, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos están aquí? Yo me voy a guardar para Dios. Yo me voy a guardar para mi Señor Jesucristo. Escucha, gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por la fuerza del Espíritu Santo. Y gracias a Dios por la autoridad y el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo te da fuerza para predicar. ¿Sabías? Te impulsa a hablar de Dios. Te impulsa a predicar. El otro día estábamos ahí, estaba el hermano Henry y otros hermanos allí, estábamos con Robert. Y como siempre llegamos a la esquina a predicar. Y como siempre viene la policía a molestar. ¿Verdad? Y ahí vienen tres y todavía, yo ya lo había mirado, que me miraron de la otra calle, se fueron, dieron la vuelta por allá y fueron por otro. Y cuando llega el otro, hacen como que apenas me vieron. Ah, señor, ¿qué va a hacer usted aquí? Le digo, ya sabes que voy a predicar, ya me conoces, ¿verdad? Y dice, ¿tienes permiso? Otra vez la borra el ya saben que aquí, amén, es un lugar libre, le dije la Constitución, le dije todo. Amén, dice, lo siento, no puede estar aquí si no tiene permiso. Respiré profundo. Amén, dije, airaos, pero no pequéis. Amén.
Y luego yo dije, amén, ¿sabes una cosa? Siempre nos vienen a molestar, siempre nos vienes a querer quitar. Y esto es pura cosa de ustedes. Amén, no nos vamos a quitar, vamos a predicar esto. Amén. No, Señor, pero que usted acá. Así que yo le dije, ya prende la guitarra, prende el micrófono, prende el parlante y me puse a predicar. Amén. Y se me puso enfrente, Señor, estoy hablando. Y yo estaba predicando que Cristo te ama y haciendo con el dedito a él. No te voy a hacer caso, no te voy a tomar en cuenta. Amén. El Espíritu Santo te hace hacer eso. ¿A no tener temor? ¿Cuándo están conmigo? Amén. Hay otros que ya vienen a la charola aquí. Amén. Dicen, pero la Biblia dice que sometemos a las autoridades terrenales, que no, pastor, usted está violando la ley. No. Pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y mientras se meten con el Evangelio, es nuestra responsabilidad a venir adelante con el Evangelio. ¿Cuántos están aquí? Y no parar, amén, con el Evangelio. Porque si hacemos eso, un día va a venir el alcalde de Cuenca y va a decir, Pastor Ricardo Salmón, tengo una pareja homosexual, cáselos. Y yo voy a decir, Romanos capítulo 1 dice que debemos someterme a la ley de verdad. Bueno, ni modo. No. Yo voy a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y escucha, hermanos, necesitamos ese poder. Amén. Y que, como dice la palabra de Dios, no impidamos hablar en lenguas, no impidamos darle libertad y expresión al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Romanos 8, 2 al 6, dice estas palabras, la palabra del Señor. Romanos 8, 2 al 6, dice estas palabras, si lo lees conmigo. Romanos 8, 2 al 6, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al mundo, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice estas palabras, la palabra del Señor. Primera de Juan 4, 13, dice estas palabras, la palabra del Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Escucha esto, hermanos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Qué tremendo! Escucha, hermanos. El ocuparse del Espíritu, el tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, es vida y paz. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? En que nos ha dado de su Espíritu, en que somos bautizados por el Espíritu Santo, en que somos investidos de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo quiero cerrar rápidamente hablando de este último tema, investidos de poder. Lucas 24, una vez más nuestro texto principal, si lo lees conmigo. Lucas 24, 44 al 49, dice estas palabras, la palabra del Señor. Lucas 24, 44 al 49, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La Biblia al día dice en el versículo 49, pronto enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo, tal como el Padre lo ha prometido. No salgan ahora mismo a proclamar el mensaje. Quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu
Santo y los llene con el poder de lo alto. Aquí en esta historia, hermanos, vemos al Señor Jesucristo. Él ya ha sido, crucificado, ya ha resucitado de entre los muertos. La Biblia dice que se apareció a sus discípulos y les está hablando, tratando de convencerlos que Él mismo es y que ha resucitado. Incluso hasta come con ellos un pez asado y un panal de miel, dice la Biblia, una vez resucitado. Y les sigue explicando acerca del sacrificio que acaba de hacer por la humanidad y que estaba profetizado. Pero lo interesante, hermanos, es que dice la palabra de Dios que les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que pudieran entender y comprender las Escrituras. Y después de esto les dice acerca de lo que cada cristiano necesitará para poder servir a Dios y para poder hacer todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Les habló de ser investidos del poder del Espíritu Santo. Escucha esto, hermanos, en esta mañana. Si tú vas a poder servir a Dios como Dios manda, necesitarás al Espíritu Santo. Pastor, y no puedo llenarme de sabiduría y de ciencia y de revelación y puedo hacer ejercicio, amén, tal vez puedo hacer ejercicio en mi mente también, amén, puedo ejercitar mi corazón. Escucha, si tú vas a poder servir a Dios, vas a necesitar al Espíritu Santo. Si lo vas a servir como Él manda, si lo vas a servir como muchos lo sirven, entonces adelante. Pero si vas a servir a Dios como Dios manda, vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Solo no vas a poder. Solo no vas a poder, hermanos. Escucha, si tú vas a poder vivir en santidad como Dios lo pide, porque sin santidad nadie verá a Dios, tú necesitarás al Espíritu Santo. Si tú vas a poder hacer cosas para Dios y ser efectivo en el ministerio y ser efectivo en lo que Dios nos llama a hacer, hermanos, en liderazgo a los hombres, amén, escuchen diferentes ministerios a las mujeres, tú vas a necesitar al Espíritu Santo. Si vas a poder, hermanos, ganar almas para Cristo, necesitarás al Espíritu Santo. Si tú vas a poder cambiar tu vida y permanecer una vida cambiada, tú vas a necesitar al Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos abra el entendimiento esta mañana y que podamos entender la importancia del Espíritu Santo. Escucha, que incluso para cumplir con lo que yo te prediqué esta mañana en la escuela dominical, para ser la luz de este mundo, para tener un buen testimonio y una buena reputación, necesitarás al Espíritu Santo, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestra guía, es nuestra fuerza y nuestro poder. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Necesitamos al Espíritu Santo. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, nunca lo vas a ver triste. Nunca lo vas a ver acongojado. Aún tenga miles de problemas encima, nunca lo vas a ver triste. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo le da gozo y le da paz en medio de los pruebas y en medio de las tribulaciones. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, escucha, nunca lo vas a mirar. Amén. Decirle, oye, ¿puedes ir a predicarle a esa persona? ¿Qué? Mejor que vaya otro. Nunca lo vas a ver así. Amén. Cuando tú le digas, ¿puedes ir a predicar a esa persona? Amén, pastor, va a decir, y va a ir. ¿Cuántos están con él? Porque no tiene temor. ¿Cuántos están fuerte? Amén. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no lo vas a mirar, amén, que está fracasando y fracasando y fracasando. No lo vas a mirar en el mismo problema, en el mismo hueco, en las mismas decisiones. No, porque el Espíritu Santo te empuja y te impulsa a crecer en la voluntad de Dios. ¿Qué necesario es el Espíritu Santo, hermanos? Amén, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestros hogares. Si el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, escucha, amén, tenemos el poder y la autoridad para estar bien delante de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Escucha, la Biblia dice que seremos investidos de poder. ¿Sabes qué significa la palabra investir? Significa conferir una dignidad
o un cargo importante. Algunos sinónimos dice conferir y conceder. Mis queridos hermanos, necesitamos ser investidos por el Espíritu Santo, que Dios nos confiera, que Dios nos conceda ese poder. ¿Cuántos están aquí? Amén. Que Dios nos conceda esa capacidad y ese fuego del cielo. Amén, que Dios nos lo conceda, mis queridos hermanos. Y que ahora en adelante le pidamos al Espíritu Santo aquí en este altar que venga y se pose sobre nosotros. Que sea más que una alabanza, hermanos. Espíritu de Dios, llena mi vida. Que sea más que una alabanza. Amén. Déjame sentir el fuego en tu poder. Que sea más que una alabanza. Que sea un clamor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Que sea un clamor diario. Amén. Que en la mañana nos levantemos y clamemos por el Espíritu Santo. En las tardes clamemos. En las noches clamemos. En todo tiempo y en todo momento clamemos por el Espíritu Santo, hermanos. El pastor Iván Moraleja estaba contando acerca de su experiencia ahí en Quevedo cuando fuimos, acerca de su experiencia con el Espíritu Santo. Dice que él estaba en la iglesia, su papá, el pastor Julio Moraleja, estaba predicó del Espíritu Santo, dice. Amén, y cuando estaba predicando el Espíritu Santo, dice, amén, que toda la iglesia, amén, estaba en fuego. Amén, dice que empezaron, amén, a hablar en lenguas muchos. Amén, la presencia de Dios trajo liberación de una manera gloriosa. Oraron por él para que recibiera el Espíritu Santo y no lo recibió. Y él pensó, mira qué bonito, toda la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo, menos el hijo del pastor. Amén. Así es que se fue a su casa, dice, y se estaba dando una ducha. Dice que mientras se estaba dando una ducha, estaba hablando con Dios y preguntándole acerca del por qué, amén, no había recibido el bautismo en la iglesia. Y en ese momento dice que habló con Dios, amén, y le pidió al Espíritu Santo, hermanos. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él. Empezó a hablar en lenguas en medio de la ducha. Empezó, amén, a clamar de una manera, no así, ¿no? ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Y empezó a hablar en lenguas. Dice que su papá, el pastor Julio, estaba en la sala y al escucharlo y escuchar todo ese gemido, amén, vino y dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Dice que él dijo, sí estoy bien. Lo único que pasó es que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Dios me llenó. Amén, en este momento. ¿Y por qué en la ducha? Yo no sé, dice, Él es el jefe. Amén. Y escucha, a partir de ahí empezó a hablar en lenguas y empezó a hacer la obra de la voluntad de Dios. Hoy tiene un ministerio glorioso en España, en el Ejido, España. Nos contaba que su hijo de 13 años de edad, un pastor vino, estaban hablando por el Espíritu Santo, él pasó al frente a recibirlo y fue bautizado. Dice que hasta ahora por los enfermos en la iglesia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo siempre te va a impulsar a más y a más y a más. El Espíritu Santo no te va a hacer menguar. No te va a hacer menguar. No, el Espíritu Santo te va a impulsar a más y a más y a más. ¿Cuántos están aquí? Amén. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, para que personas en vez de congregarse menos, se congreguen más. ¿Cuántos están conmigo? En vez de fracasar para atrás, vayan para adelante. En vez de estar en escasez, vayan para adelante en bendición. En vez de estar en problemas, vayan para adelante en victoria. Amén. Por eso la importancia del Espíritu Santo, hermanos. Y dice la Biblia en Hechos 1:8, recibiráis poder. Recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y dice la Biblia que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Y necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo.